Antes de que existieran mapas, relojes o calendarios escritos, el tiempo ya estaba ordenado, no por números ni por fechas grabadas en papel, sino por el movimiento constante del cielo. El paso del sol, el cambio de las estaciones, la duración de los días y las noches, marcaban el ritmo de la vida mucho antes de la llegada de los conquistadores. Para el pueblo mapuche, el cielo no era un misterio abstracto. Era una guía concreta para sobrevivir, organizarse y resistir. La historia oficial ha insistido durante siglos en mostrar a los mapuche únicamente como guerreros del bosque, hombres de lanza y caballo enfrentados a un enemigo superior. Pero esa imagen está incompleta. La resistencia no se sostuvo solo con armas, sino con organización, previsión y una comprensión profunda del entorno natural. Y en ese entorno, el cielo ocupaba un lugar central. Los cronistas españoles que avanzaron hacia el sur de Chile en los siglos XVI y XVII se sorprendieron al encontrar un pueblo que sabía exactamente cuándo sembrar, cuándo trasladarse, cuándo reunirse y cuándo combatir. No era improvisación. Era conocimiento acumulado, transmitido de generación en generación, basado en la observación constante de los ciclos naturales. El año mapuche no comenzaba en enero. Tampoco se dividía en meses, como en el calendario europeo. El tiempo se entendía como un ciclo, no como una línea. El retorno del frío, el alargamiento de las noches, las primeras lluvias, el despertar de la tierra. Todo eso marcaba etapas precisas de la vida colectiva. El calendario no estaba escrito, pero estaba vivo. El sol marcaba los momentos esenciales. Su recorrido diario y anual permitía anticipar cambios importantes. Cuando los días comenzaban a acortarse, no solo se anunciaba el invierno, también se sabía que se acercaba un período de recogimiento, de menor movilidad, de preparación. Cuando la luz regresaba y los días se alargaban, comenzaba el tiempo de mayor actividad, de viajes, de encuentros entre comunidades y, en muchas ocasiones, de enfrentamientos armados. Este orden del tiempo tenía consecuencias directas en la guerra. Ninguna campaña militar se improvisaba. Las grandes acciones bélicas no se realizaban en pleno invierno, cuando los caminos eran difíciles y los recursos escasos. Se esperaba el momento adecuado, cuando la tierra ofrecía alimento y los guerreros estaban físicamente preparados. La observación del cielo permitía calcular esos momentos con precisión empírica. La luna también cumplía un papel importante. Su ciclo regulaba tareas cotidianas, actividades comunitarias y ceremonias. No se trataba de superstición, sino de experiencia acumulada. La repetición de los ciclos lunares enseñó cuándo ciertas labores eran más favorables y cuándo era mejor esperar. El tiempo, para los mapuche, no se dominaba, se respetaba. Esta manera de entender el mundo estaba profundamente ligada a su cosmovisión. El cielo, la tierra y las personas formaban una unidad. Nada ocurría de forma aislada. Las estaciones no solo afectaban a la agricultura, sino también al ánimo colectivo, a las decisiones políticas y a la preparación para la defensa del territorio. Cuando los españoles intentaron imponer su propio calendario, su propia forma de medir el tiempo y organizar la vida, chocaron con una estructura ya consolidada. No estaban frente a un pueblo desordenado, sino frente a una sociedad que funcionaba según reglas distintas, pero firmes. Esa diferencia fue una de las razones por las que la dominación total nunca se concretó. Los parlamentos, por ejemplo, no se realizaban en cualquier fecha. Se convocaban en momentos específicos del año, cuando los caminos eran transitables y las comunidades podían desplazarse sin poner en riesgo su subsistencia. El calendario natural garantizaba la participación y el equilibrio. La guerra, la diplomacia y la vida cotidiana estaban entrelazadas por el tiempo, y ese tiempo se leía en el cielo, no con instrumentos metálicos ni cálculos escritos, sino con la observación paciente, repetida durante siglos. Cada generación heredaba ese conocimiento como parte de su identidad. Este sistema no desapareció con la llegada de los europeos. Aunque fue presionado, alterado y en muchos casos silenciado,
continuó operando en la práctica. Incluso cuando se adoptaron elementos externos, la lógica del ciclo natural siguió presente, guiando decisiones fundamentales. Entender el calendario mapuche no es hablar de astronomía en el sentido moderno, es comprender cómo un pueblo organizó su existencia completa a partir de los ritmos del mundo que habitaba. Un conocimiento sobrio, funcional y profundamente ligado a la supervivencia. En los siguientes momentos de este relato, iremos más allá de la idea general del tiempo cíclico. Entraremos en cómo este calendario influyó directamente en la agricultura, en la guerra, en los rituales colectivos y en la capacidad de resistir durante siglos a un poder que creía dominar el tiempo, pero no comprendía la tierra. La observación del cielo no era un ejercicio aislado ni reservado a unos pocos. Formaba parte de la vida cotidiana y de la transmisión del conocimiento. Desde la infancia, los miembros de las comunidades aprendían a reconocer señales del entorno que hoy podrían parecer invisibles. El cambio en la posición del sol al amanecer, la duración de las sombras, la aparición de ciertas estrellas en momentos precisos del año. Todo eso se registraba en la memoria colectiva. Este saber no se concentraba en una sola persona, pero sí existían figuras con mayor experiencia en la lectura de los ciclos naturales. Ancianos respetados, autoridades tradicionales y personas dedicadas a la observación sostenida del entorno cumplían un rol clave. No eran astrónomos en el sentido europeo, pero sí observadores sistemáticos del cielo, la tierra y sus relaciones. El calendario mapuche se articulaba principalmente en torno al ciclo anual, marcado por el retorno del frío y el posterior renacer de la naturaleza. El momento en que las noches comenzaban a alargarse no solo indicaba un cambio climático, sino también un cambio social. Se reducía la movilidad, se fortalecía la vida comunitaria y se reforzaban los lazos familiares. Era un tiempo de transmisión oral, de enseñanza y de preparación. Cuando el ciclo avanzaba y la luz regresaba, la vida se expandía. Los desplazamientos se hacían más frecuentes, los intercambios entre comunidades aumentaban y la actividad política se intensificaba. En este período se tomaban decisiones importantes, se organizaban alianzas y se planificaban acciones defensivas o ofensivas si era necesario. La agricultura, aunque adaptada a las condiciones locales, respondía estrictamente a estos ciclos. Sembrar antes o después del momento adecuado podía significar la pérdida total de la cosecha. Por eso, el conocimiento del cielo no era simbólico, era práctico. La subsistencia dependía de acertar en el tiempo. Los cronistas coloniales dejaron constancia, a veces sin comprenderlo del todo, de esta precisión. Relataron cómo los mapuche parecían anticiparse a cambios climáticos, sequías o inviernos duros. Desde la mirada europea, esto se interpretaba como intuición o suerte. En realidad, era experiencia acumulada. En el ámbito militar, este dominio del tiempo otorgaba una ventaja estratégica clara. Las fuerzas coloniales dependían de calendarios rígidos, órdenes centralizadas y cronogramas impuestos desde lejos. Los mapuche, en cambio, adaptaban sus acciones al terreno y a las estaciones. Sabían cuándo los ríos crecerían, cuándo los caminos se volverían intransitables y cuándo el enemigo estaría más vulnerable. Las ofensivas mapuche no se lanzaban al azar. Aprovechaban momentos en que las tropas españolas estaban dispersas, mal abastecidas o confiadas. Muchas de estas situaciones coincidían con cambios estacionales que los europeos no siempre supieron leer correctamente. El cielo, una vez más, actuaba como aliado silencioso. Los grandes encuentros políticos, como los parlamentos, también respondían a esta lógica temporal. Reunir a distintas autoridades requería planificación y condiciones favorables. El calendario natural garantizaba que los acuerdos se realizaran cuando la estabilidad material lo permitía. No era casualidad, era organización. Este orden del tiempo estaba profundamente integrado a la espiritualidad. No como superstición, sino como una forma de comprender el lugar del ser humano en el mundo. El cielo no se dominaba ni se explotaba. Se observaba y se respetaba. Alterar ese equilibrio tenía consecuencias,
tanto materiales como sociales. La llegada del calendario europeo intentó imponer una nueva forma de medir la vida. Fechas fijas, semanas rígidas, celebraciones desvinculadas del entorno natural. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades continuaron guiándose por los ciclos tradicionales, incluso cuando adoptaban externamente las estructuras coloniales. Este choque de temporalidades fue uno de los conflictos menos visibles de la conquista. No se trataba solo de territorio, sino de cómo se entendía el paso del tiempo. Para los colonizadores, el tiempo era lineal y acumulativo. Para los mapuche, era cíclico y relacional. Esa diferencia marcó profundas incomprensiones. Con el paso de los siglos, parte de este conocimiento fue silenciado, minimizado o relegado a lo folclórico, pero nunca desapareció por completo. Persistió en prácticas agrícolas, en celebraciones comunitarias y en la memoria oral transmitida dentro de las familias. Comprender el calendario mapuche es comprender una forma distinta de habitar el mundo, una forma que permitió resistir no solo con armas, sino con previsión, paciencia y adaptación. El cielo no era un escenario lejano, sino una herramienta concreta para organizar la vida y enfrentar la amenaza externa. En la parte que sigue, avanzaremos hacia un aspecto aún más profundo. Cómo este conocimiento del tiempo y del cielo se entrelazó con ceremonias, decisiones espirituales y momentos clave que marcaron la continuidad del pueblo mapuche a lo largo de los siglos. El conocimiento del cielo no se limitaba a marcar estaciones o labores prácticas. También estructuraba los momentos decisivos de la vida colectiva. Determinadas fechas no se elegían al azar. Se esperaban señales claras del entorno, cambios en la luz, en el comportamiento de los animales o en el clima. Todo formaba parte de un mismo sistema de lectura del mundo. Las ceremonias más importantes se realizaban cuando el equilibrio entre fuerzas naturales era considerado propicio. No se trataba de adivinación, sino de observación acumulada durante generaciones. Sabían que ciertos períodos favorecían la cohesión social, la salud colectiva y la claridad en la toma de decisiones. Celebrar fuera de esos momentos podía ser interpretado como una falta de respeto al orden natural. En este contexto, el inicio del nuevo ciclo anual ocupaba un lugar central. El regreso progresivo de la luz marcaba no solo un cambio estacional, sino una renovación del compromiso comunitario. Era un tiempo de balance, donde se recordaban los acontecimientos del ciclo anterior y se proyectaban los desafíos venideros. El cielo funcionaba como referencia objetiva para este renacer. Las autoridades tradicionales no gobernaban desligadas de estos ciclos. Su legitimidad también estaba vinculada a su capacidad de actuar en el momento adecuado. Tomar decisiones importantes fuera del tiempo correcto podía generar tensiones internas. Por eso, la lectura del calendario natural era una responsabilidad política, no solo espiritual. Este sistema permitió una notable flexibilidad frente a la presión colonial. Mientras las autoridades españolas dependían de órdenes escritas, fechadas y muchas veces desfasadas de la realidad local, las comunidades mapuche actuaban según condiciones reales del entorno. Cuando el clima, la geografía y el momento eran favorables, se avanzaba. Cuando no lo eran, se esperaba. Esa espera no era pasividad. Era una forma de resistencia basada en la paciencia estratégica. Los registros coloniales muestran frustración constante ante esta conducta. Se esperaba una batalla decisiva, una confrontación directa, pero lo que ocurría era una guerra de desgaste, perfectamente sincronizada con el territorio y el tiempo. El cielo también servía como referencia durante los desplazamientos. En una geografía compleja, sin caminos formales ni mapas europeos, la orientación astronómica era fundamental. Reconocer la posición de ciertos cuerpos celestes permitía moverse de noche o en condiciones adversas. Esto otorgaba una ventaja crucial frente a tropas extranjeras que dependían de rutas establecidas. Las crónicas mencionan incursiones inesperadas, apariciones repentinas y retiradas precisas. Estas acciones no eran producto del azar, respondían a un conocimiento profundo del entorno, donde el cielo actuaba como guía constante. La noche, lejos de ser un obstáculo, se transformaba en aliada.
Este dominio del tiempo y del espacio fortalecía la autonomía cultural. Aunque el contacto con el mundo colonial introdujo nuevos elementos, el sistema tradicional no fue reemplazado de inmediato. Durante siglos, coexistieron ambos modos de medir el tiempo, pero en la práctica cotidiana, el calendario natural seguía marcando el ritmo real de la vida. Incluso cuando se adoptaron festividades impuestas, muchas comunidades las reinterpretaron, adaptándolas a sus propios ciclos. De este modo, lo externo no borró lo interno. La estructura profunda permaneció, aunque a veces de forma discreta, resguardada en la intimidad familiar y comunitaria. La transmisión de este conocimiento no se hacía mediante textos escritos, sino a través de la observación compartida. Los niños aprendían mirando, acompañando, escuchando relatos ligados a experiencias concretas. El cielo no se estudiaba de forma abstracta, se vivía día a día. Esta forma de enseñanza generaba una memoria colectiva resistente al olvido. Aunque los nombres cambiaran o algunas prácticas se adaptaran, la lógica central sobrevivió. El tiempo seguía siendo cíclico, relacional y profundamente ligado a la naturaleza. Con el avance del siglo XIX y la consolidación del Estado chileno, este sistema fue progresivamente marginado. Se impuso una noción única del tiempo, asociada a la productividad, al calendario civil y a la administración central. Sin embargo, incluso entonces, el conocimiento ancestral no desapareció del todo. Persistió en zonas rurales, en prácticas agrícolas, en relatos familiares y en la forma de interpretar ciertos fenómenos naturales. Lo que para la ciencia moderna eran simples cambios climáticos, para las comunidades seguían siendo señales de un orden mayor. Hoy, el interés por este conocimiento ha vuelto a surgir, no como curiosidad exótica, sino como una fuente válida de comprensión del territorio. Historiadores, antropólogos y científicos reconocen cada vez más el valor de estos sistemas de observación prolongada, construidos a lo largo de siglos. Entender el calendario mapuche no implica idealizarlo ni desligarlo de su contexto histórico. Implica reconocer que fue una herramienta concreta, eficaz y coherente con el entorno en el que se desarrolló. Una herramienta que permitió organizar la vida, resistir la conquista y preservar una identidad frente a presiones externas constantes. En el tramo final del relato, abordaremos cómo este conocimiento del cielo y del tiempo sigue teniendo presencia hoy, cómo se ha resignificado y por qué su comprensión resulta clave para entender la continuidad histórica del pueblo mapuche hasta el presente. La persistencia de este conocimiento no fue un accidente ni una reliquia romántica del pasado. Fue el resultado de una memoria colectiva cuidadosamente protegida, incluso cuando todo parecía estar en contra. A diferencia de otros pueblos sometidos a una rápida desestructuración, los mapuche lograron conservar fragmentos esenciales de su visión del tiempo y del cielo, porque estos no dependían de edificios ni de templos visibles, ni de textos que pudieran ser confiscados. El calendario vivía en la práctica cotidiana, en la forma de sembrar, de desplazarse, de reunirse y de decidir. Por eso fue tan difícil de erradicar. Podían prohibirse ceremonias públicas, pero no podía prohibirse observar el amanecer, reconocer el cambio de las estaciones o interpretar el comportamiento de la naturaleza. Durante el siglo XIX, cuando el Estado chileno avanzó definitivamente sobre el territorio, se intentó imponer una ruptura total con el pasado. La educación formal enseñó un tiempo único, lineal, desconectado del entorno. Sin embargo, en muchas comunidades, el ciclo natural siguió marcando la vida real, aunque ya no se nombrara abiertamente. Los registros etnográficos de fines del siglo XIX y comienzos del XX muestran que este conocimiento nunca desapareció. Se volvió más silencioso, más íntimo, transmitido dentro de las familias. Se hablaba del clima, de las señales del año, de los momentos propicios y adversos, sin necesidad de explicar el sistema completo. Bastaba con saber cuándo actuar y cuándo esperar. Ese saber silencioso explica por qué muchas comunidades mantuvieron una relación tan precisa con su entorno incluso después del despojo territorial. La capacidad de leer el paisaje, de anticipar cambios y de adaptarse
no era improvisada. Era la continuación de una tradición antigua, afinada durante siglos de observación constante. En tiempos recientes, este conocimiento ha comenzado a ser reconocido nuevamente, no desde la mitificación, sino desde el estudio riguroso. Investigadores chilenos y extranjeros han documentado cómo el calendario mapuche responde a patrones astronómicos y ambientales reales, observables y verificables, propios del hemisferio sur. Esto ha obligado a revisar viejas ideas. Ya no se habla de superstición ni de pensamiento primitivo, sino de sistemas de conocimiento distintos, pero funcionales. Sistemas que no buscaban dominar la naturaleza, sino comprenderla y convivir con ella. La importancia de este calendario no reside solo en su antigüedad, sino en su coherencia. Cada decisión estaba ligada a un equilibrio mayor. Nada se hacía de forma aislada. El cielo, la tierra y la comunidad formaban un mismo cuerpo. Esta forma de entender el tiempo explica en gran parte la resistencia mapuche. No fue solo militar ni política. Fue una resistencia cultural profunda, basada en no perder la referencia de quiénes eran y cuándo debían actuar. Mientras los imperios pensaban en conquistas rápidas, los mapuche pensaban en ciclos largos. Esa diferencia de visión fue decisiva. Permitió sobrevivir a derrotas, reorganizarse tras momentos críticos y sostener una identidad a lo largo de generaciones. El tiempo, leído correctamente, se transformó en una herramienta de defensa tan poderosa como cualquier arma. Hoy, cuando se habla de memoria, territorio e identidad, este conocimiento vuelve a cobrar sentido, no como una curiosidad del pasado, sino como una clave para entender por qué este pueblo nunca fue completamente sometido ni borrado de la historia. El calendario mapuche no fue un simple conteo de días, fue una forma de situarse en el mundo, una manera de resistir sin desaparecer. Y mientras el cielo siga marcando los ciclos de la tierra, esa memoria seguirá viva, aunque cambien los nombres y los tiempos. Entender esto no es tomar partido. Es comprender la historia en su verdadera profundidad. Porque para entender la resistencia mapuche, no basta con mirar las batallas. Hay que mirar el cielo que las precedió